El día de hoy hablaremos sobre el libro Metodología de la Investigación, sexta edición de Hernández Sampier, enfocados en el capítulo 9 y capítulo 14, titulado Recolección de datos cuantitativos. Mi grupo está conformado por Giselle Solar, Marina Naya, Daniela Romero, Andrea Martínez y Nadia Negrete, y mi persona, Caterine Mendoza. Como primer punto tenemos etapa de recolección de datos. Consiste en recolectar datos oportunos sobre los atributos, conceptos o variables de muestreo, análisis o casos. Por ejemplo, organizaciones, fenómenos, procesos, etc. Como segundo punto tenemos recolectar datos implica. ¿Qué implica recolectar datos? Construir un plan detallado de procedimientos que nos permitan reunir datos con un propósito específico. El plan incluye determinar 3 pasos. Primero, ¿cuáles son las fuentes de las que se obtendrán datos? Segundo, muestra. Y tercero, los recursos disponibles. Como tercer punto tenemos qué significa medir. Asignar números, símbolos, valores a las propiedades de objetos o eventos de acuerdo con reglas. Un instrumento de medición apropiado es aquel que registra datos observables que presentan verdaderamente los conceptos a las variables de un investigador que tiene en mente. ¿Qué requisitos cubre un instrumento de medición? Principalmente tenemos confiabilidad, validez y objetividad. Procesos para cumplir un instrumento de medición. Primera fase, redefiniciones fundamentales. Segunda fase, revisión enfocada en la literatura. Tercera fase, identificación del dominio de las variables a medir, sus indicadores. Y cuarta fase, toma de decisiones claves. Por tanto, existen 3 aspectos básicos en cuanto a las variables que deben tenerse en cuenta al momento de crear un instrumento. Está la operacionalización, la codificación y el establecer los niveles de medición. En cuanto a la operacionalización, esta consiste en el paso de una variable teórica a indicadores empíricos, verificables y medibles, e ítems equivalentes a los que se les denomina operacionalización. En cuanto al proceso de codificación, el codificar los datos significa darle un valor numérico o símbolo que los represente, es decir, a las categorías, opciones de respuestas o valores de cada ítem o variable se les asigna un valor numérico o un signo. Estos tienen un significado. Encontramos en la categoría masculino se les asigna un valor de 1, valor numérico. En la categoría femenino se les asigna un valor numérico de 2. Existen varios niveles de medición. En estos encontramos 4. Está el nivel de medición nominal, el nivel de medición ordinal, el nivel de medición por intervalos y el nivel de medición de razón. Hay unos tipos de instrumentos de medición o recolección de datos cuantitativos de los que disponemos en una investigación. Encontramos primeramente los cuestionarios. ¿Un cuestionario en qué consiste? Pues este consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir. Entonces, la pregunta es, está el cuestionario, pero ¿qué tipos de preguntas se pueden elaborar en este? 2 tipos de preguntas. Conocemos las preguntas que son abiertas y las preguntas que son cerradas. En las preguntas cerradas, pues estas contienen categorías o opciones de respuestas que han sido previamente delimitadas, es decir, tienen un límite. Pueden tener 2 posibilidades de respuesta o incluir varias opciones. Un ejemplo, pues está la pregunta, ¿estudia usted actualmente? Bueno, ¿de qué está formado un cuestionario? Bueno, primeramente viene siendo la portada, que esta contiene la carátula en general. Debe ser atractiva gráficamente para beneficiar la respuesta. Luego sigue la introducción, que debe incluir el propósito general del estudio, las motivaciones del sujeto entrevistado o encuestado, el agradecimiento y el tiempo aproximado de las preguntas. Luego sigue el agradecimiento final, que es el formato de distribuciones de las preguntas y categorías. Bueno, contesten que se puede aplicarse o administrarse un cuestionario. Bueno, este puede ser autoadministrado, que significa que el cuestionario se facilita directamente a los participantes, no hay intermediario y ellos mismos responden. Bueno, otro puede ser por entrevista personal. Esta entrevista implica que la persona calificada aplica el cuestionario a los participantes. El primero tiene que hacer las preguntas a cada entrevistado e ir anotando las respuestas. Luego sigue por entrevista telefónica, que es el medio de la comunicación de esta, es diferente, se hace por vía teléfono. Bueno, escala para medir las actitudes. Bueno, primeramente las actitudes es una predisposición aprendida para responder coherentemente ante una forma favorable o desfavorable a cualquier estímulo. Bueno,
Para esto tenemos unas escalas. Primeramente tenemos la escala Likert, que es el conjunto de ítems que se presentan en forma de afirmaciones para medir la reacción de los sujetos en 3, 5 o 7 categorías. A continuación vamos a explicar qué hacemos cuando ingresamos al campo y elegimos una muestra inicial que sigue. Lo que se hace es un proceso por el cual se da la selección y el análisis de los datos. En primera instancia se recogen los datos, ya sea la muestra o la entrevista inicial, y se analizan. Por segundo se evalúa la unidad, si es adecuada con el problema y la definición inicial. ¿Qué se hace en la recolección de los datos desde un enfoque cualitativo? Esto es algo fundamental. Lo que busca el estudio cualitativo es obtener datos que se conviertan en información, ya sea de personas, de seres vivos, comunidades, entre otros. Estos datos se recolectan por medio de entrevistas, de diversas técnicas o métodos, y que también puede ser cambiada el transcurso del estudio, ya sea la observación, la entrevista, la selección de grupo, documentación de registro, artefacto, biografía e historia de vida. ¿Cuál es el papel del investigador en la recolección de los datos cualitativos? El investigador debe construir formas inclusivas para descubrir la visión múltiple de los participantes y adoptar papeles más personales e interactivos con ellos. La observación cualitativa. La observación cualitativa es un proceso para la recolección de datos que consiste en adentrarnos en una situación social. Para esto es importante que el observador tenga un papel activo dentro de esa observación y que mantenga también un punto de vista muy reflexivo. Para esto es importante que el observador tenga en cuenta todos esos detalles de la situación, cuáles son las características, los eventos que están sucediendo en esa situación, para poder tomar el mayor número de datos posible. También se dice que la observación va más allá del simple sentido de la vista, que esta observación debe incluir todos los sentidos que posee la persona o un observador. Es decir, que un buen observador cualitativo debe tener la facultad de haber desarrollado todos sus sentidos. Bueno, los propósitos principales de la observación son explorar y describir ambientes, comunidades, culturas y los aspectos de la vida social. Esto con el fin de analizar cuáles son los significados que tienen estos aspectos dentro de esa comunidad o para esos participantes. También otro de sus propósitos es comprender los procesos y vinculaciones entre las personas, sus situaciones y cómo han sido sus experiencias, pues todas las personas evidencian viven sus experiencias o ciertas situaciones de diferentes maneras, las asimilan de diferentes maneras. Por lo tanto es importante saber el punto de vista de cada uno de esos participantes o de esas personas que hacen grupo de una comunidad o que son objeto de estudio. También identificar problemas sociales, como también generar hipótesis para futuros estudios. La entrevista cualitativa es la más íntima, flexible y abierta que la cuantitativa. Se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona u otra, es decir, el entrevistador y el entrevistado. Estas entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas o abiertas. Las estructuradas, el entrevistador se guía por una serie de preguntas específicas, y las semiestructuradas se basan en una serie de preguntas y el entrevistador elige si quiere agregar preguntas adicionales para poder obtener mayor información. Las entrevistas abiertas se fundamentan en preguntas generadas espontáneamente. Les mencionaré 4 tipos de preguntas según Grinnell, Williams y Urrao. Estas son las preguntas generales, las preguntas para ejemplificar, las preguntas de estructura o estructurales y preguntas de contraste. Mercer también clasifica a 6 tipos de preguntas. Estas son de opinión, de expresión de sentimientos, de conocimientos, sensitivas, de antecedentes y de simulación. Recomendaciones para realizar la entrevista.
Primeramente, lograr espontaneidad, que el entrevistado se relaje, que evite que el participante sienta que la entrevista es un interrogatorio. Es muy importante que el entrevistador genere un clima de confianza con el entrevistado y cultive empatía. Se recomienda que el entrevistador hable algo de sí mismo para poder lograrlo. Debemos evitar elementos que obstruyan la conversación, como lo son el timbre del teléfono, el ruido de la calle, etc. Al inicio de la entrevista, apague su celular. Platique sobre un tema de interés y repita el propósito de la entrevista, la confidencialidad, etc. Entregue la forma de consentimiento. Pida permiso para grabar y tome notas y comience. Durante la entrevista, escuche activamente, mantenga la conversación y no transmita tensión. Sea paciente, respete silencios, tenga interés. Asegúrese de que el entrevistador terminó de contestar una pregunta antes de pasar a la siguiente. Capte aspectos verbales y no verbales. Tome notas y grabe, siendo usted lo más discreto posible. Las sesiones a profundidad o grupos de enfoques son un método de recolección de datos en los cuales se llevan a cabo unas reuniones de unos grupos pequeños o medianos de personas, es decir, que vayan de 3 a 10 personas. En estas reuniones lo que se hace es conversar acerca de un tema en particular. Para esto es necesario que se lleve a cabo en un lugar silencioso y tranquilo donde las personas se sientan en confianza. Este debe contar con la presencia de un moderador, que es la persona que va a estar a cargo del proceso. Los pasos que se deben seguir para realizar estas sesiones son: el primero es determinar cuál va a ser el número de grupos y de sesiones que se van a realizar. En segundo lugar, tenemos definir el tipo de personas con el que vamos a requerir para realizar esas sesiones de grupo. En el tercero, se van a invitar a las personas que ya hemos elegido como persona, el personal de interés, invitarlo a las sesiones. En cuarto lugar, se organizan las sesiones en un lugar que sea silencioso, aislado. En quinto lugar, se lleva a cabo cada sesión, que es cuando los participantes ya van a ir como tal y se va a hacer la recolección de datos. El sexto paso consiste en elaborar el reporte de cada sesión, es decir, debe incluirse los datos de los participantes, es decir, la edad, los nombres, también la fecha y duración de la sesión, la información completa del desarrollo de la sesión, es decir, debe contener cuál fue el comportamiento, la actitud que tuvieron los participantes dentro de la sesión y, por último, las observaciones del moderador. Esto debe ir incluido dentro de una bitácora, que es donde él va a estar recolectando los datos. Ya para finalizar, vamos a decir qué función tienen los documentos de registros de materiales y artefactos. Esta es una fuente valiosa de los datos cualitativos, que son como los documentos, como los materiales, artefactos diversos, que nos ayudan a entender el fenómeno central del estudio. Esto le sirve al investigador para conocer los antecedentes de un ambiente, como las viviendas o situaciones que se producen en él, y su funcionamiento cotidiano y anormal.